La agrupación Coralina presenta Ecos de Cambio, un programa sobre cambio climático que entiende la urgencia del diálogo en la crisis ambiental. Las y los esperamos todos los lunes desde las 6 de la tarde aquí en Radio H 90.1 FM. Muy buenas tardes, queridos y queridas oyentes. Espero que hayan partido su semana con todo el ánimo posible. Y si no, este programa espero que les suba un poquito el ánimo. Ya estamos en el 10º programa de Ecos de Cambio, un programa producido por Coralina, como recién lo dijo esa voz espectacular. Me encuentro muy bien acompañada aquí por dos invitados. Uno es mi co-conductor, Nicolás Vilches. ¿Cómo estás? Hola Josefa, buenas tardes. Espero que estés muy bien, yo estoy muy bien también. Qué bueno. Saludo a todas las personas que nos estén escuchando o viendo en esta instancia. Bueno, yo soy Nicolás Vilches, tengo 24 años, soy estudiante de último año de Ingeniería en Conservación de Recursos Naturales. Me encuentro ahora finalizando mi tesis. Y bueno, me dedico principalmente a la observación de aves, a usar mucho los espacios urbanos naturales que se encuentran alrededor de la ciudad de Valdivia. Así que encuentro que eso está muy vinculado con el tema que vamos a abordar hoy día. Así que, sin más que agregar, doy el paso a Sergio para que se presente. Buenas tardes, Hola, Sergio. Sergio, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Todo bien? Bueno, mi nombre es Sergio Esteban Meri, soy presidente de la Fundación Ecobarrio y eso. ¿De dónde vienes? ¿Cuáles son tus áreas de interés? Bueno, un poco de ti. Vengo de Santiago. Me interesa mucho la cinematografía. Soy cinematógrafo autodidacta. Tengo posgrado en responsabilidad social empresarial. Igual siempre me ha interesado el tema del emprendimiento. Justamente porque incluso desde la perspectiva de la cinematografía no hay como una buena conjunción entre la cultura y el desarrollo económico. Por lo tanto, también intentaba como buscar un espacio en eso. Y bueno, también siempre desde esta mirada cinematográfica, lo que es retratar o buscar contar historias, encontrar muchas problemáticas sociales también, de las cuales siempre fui abordando, y de ahí también aparecieron problemáticas ambientales con el tiempo, y en paralelo fui como trabajando en lo que era cultura ambiental, en comunicaciones, y por ahí encontré ya un nexo a lo que era ya la Fundación Ecobarrio, cuando me tocó ir a documentar un poco, hacer un trabajo más periodístico en un barrio ecológico, y terminé ya como de lleno involucrándome, informándome y buscando la manera como de replicarlo y de convertirlo también en una forma de emprender o de organización social que tuviera como un impacto con las comunidades. Eso. Bueno. Y al final el arte siempre se mezcla mucho con el medio ambiente. Sí, creo que la cultura es un aporte cuando se intenta desarrollar. Justamente hablamos no solo de educación ambiental, sino una cultura ambiental que es la que hay que ir adquiriendo. Por lo tanto, tiene que tener como ciertos patrones como lingüísticos que se usan en las artes. Así que, Es un área estratégica para poder generar conciencia, siempre. Sin duda, sí. Bueno, el tema del día de hoy, por si lo habrá visto en Instagram por ahí, y si no, es sobre uno de los grandes protagonistas, si es que se quiere hablar de cambio climático, y es el plástico. O sea, es imposible hablar sobre cambio climático y problemáticas medioambientales sin hablar del plástico. Es uno de los grandes protagonistas, como dije. Este super mega material está presente en casi todos los espacios que está involucrado el ser humano, y por no decir todos. Yo creo. Por eso mismo quería darme el lujo de partir con una dinámica de ustedes. ¿Qué creen? O sea, en realidad de contar cuáles son las cosas que ustedes creen que tienen plástico en esta sala. Uf. Yo parto. Yo creo el celular. Ya, el computador. El computador. Bueno, acá. El micrófono. Sí. Yo creo que la esponja que está aquí. Probablemente sí. Estos pendones. Las cámaras. ¿Qué Quizás más? la mesa. Los atriles también. Los atriles. La mesa no creo que sea 100% madera. No creo que sea roble. Claro. Bueno, pero ya es así como en resumen, casi todos los objetos que nos rodean tienen en mayor o menor medida una dosis de plástico. Es un material casi imprescindible en la vida del ser humano.
Ya si podemos vivir o no sin él es un tema que vamos a ir más, que vamos a hablar más adelante, pero es sin lugar a duda como que un material que está muy conectado a la vida humana, a la vida moderna del ser humano. Como que, y en realidad es como un gran conector con el cambio climático. Está muy, muy, muy conectado con, como había dicho, con la problemática medioambiental. Entonces, obviamente para debatir sobre algo es necesario conocer qué es exactamente. Igual no nos vamos a ir tan en la profunda de qué es químicamente, porque en realidad no viene mucho al caso. Pero el plástico se utiliza para dominar una amplia gama de materiales sintéticos o semisintéticos. Decir qué es exactamente para una persona que no sabe mucho de química como yo, igual es bien difícil imaginarlo. Yo lo intentaba buscar así como en YouTube para poder imaginar cómo se llega a crear este tipo de material, y de verdad me costó mucho porque es un conjunto de moléculas orgánicas constituidas por compuestos orgánicos o sintéticos. Y ahí se mete otro material, otro elemento, que es el petróleo. Porque para hacer el plástico se utiliza el petróleo. Es la materia prima esencial para generar el plástico. Y el petróleo es otro gran protagonista del cambio climático. O sea, como que no es una relación inocua de estos dos, considerando que el petróleo es un combustible fósil. Y para extraer un combustible fósil se genera muchos gases de efecto invernadero, que es la primera causa del calentamiento global. Entonces, es bien loca esa relación entre ambos, por si usted no lo sabía. Añadiendo, bueno, de por sí solo, el petróleo de por sí es un elemento clave para entender el modelo económico y también las problemáticas geopolíticas que han habido en el mundo. O sea, han habido guerras por petróleo, hay todas las dinámicas culturales e históricas se han desarrollado en torno al petróleo. Entonces, estamos igual, en plena crisis de petróleo, igual. Como que igual estamos en plena crisis. Estamos en esa fase. Igual yo estuve averiguando que aproximadamente como el 7% del petróleo que se extrae mundialmente está siendo utilizado para la producción mundial de plástico, más o menos. Esas son como las cifras que oscilan entre 6 y 8%. Entonces esto igual siento que vincula directamente la producción de plástico a la aceleración del cambio climático también. Como consecuencia de la producción de petróleo. De petróleo, claro. Sí. O sea, como que se están destruyendo millones de ecosistemas para generar una bombilla. Claro. Entonces, hay una relación que no es inocua ahí. No sé si tú lo sabías. ¿Tú lo sabías, Sergio? Sí. Que venía del petróleo. Sí. Es bien... Igual... Por ahí estábamos investigando con Nicolás y hay una especie de plástico orgánico que en realidad es como que viene del caucho. ¿Te acuerdas que los olmecas hace miles de años atrás lo ocupaban para formar estas bolas de como pelotas de fútbol, que lo ocupaban así como para jugar en un juego de... No era como el fútbol, pero en realidad como que se parecía más o menos. Pero esos fueron los inicios del plástico. Claro. Pero eso viene del... ¿Cómo se llama? Que es como un aceite que viene del árbol. ¿Cómo se llamaba? Puede ser el látex, ¿no? Como que tienen una especie de látex, un líquido blanco. Un líquido blanco. Sí. Bueno, pero de ahí viene un dato freak. Pero bueno, aquí la propiedad más importante para hablar de la problemática que genera el plástico, porque de por sí el plástico no genera gases de efecto invernadero. Como el petróleo, como la extracción de petróleo. Claro. Pero en realidad el problema del plástico viene de la propiedad más cuática, por así decirlo, que es su durabilidad. El humano creó uno de los elementos que más dura en comparación a los otros, que se demora en degradarse, y que un plástico puede ir de entre 100 a 1000 años. O sea, mínimo un año de vida humana, promedio, esperable. Exacto, sí. Con buena salud. Sí, onda, para esperar que se degrade esta habitación, ya hay... Quizás cuánto tiempo. Exacto. Entonces, a mí, yo cuando pienso en esa propiedad del plástico, de verdad a mí como que me vuela la cabeza en el sentido de que el humano generó un material casi indestructible. Viéndolo en comparación con la vida misma del humano. Claro. Entonces como que generó eso, como que
es un invento muy, muy importante para la vida humana, pero en realidad como que se desvió, se pudo haber ocupado para muchas cosas, como en realidad hacerlo para que no genere tanto daño. Sí, y además como que igual la durabilidad que tiene el plástico también va a depender mucho cómo afecte según el uso que se le dé, porque aquí entra como la paradoja de que si bien el humano, como dices tú, creó un elemento que puede ser muy útil en muchos aspectos, como respecto a su durabilidad y su resistencia, igual aquí viene como un plot twist del asunto, que es como que estamos en una época en la que usamos un plástico y lo tiramos, por ejemplo, el envoltorio, una botella de una bebida, de un jugo, y estamos muy en una cultura que consumimos mucho, pero como que esa es la raíz del problema de este tipo de plástico, que es el consumo masivo principalmente. Entonces ahí esto pone en juego mucho la salud de los ecosistemas, porque al fin de cuentas esta basura, la mayoría no se recicla, la mayoría no va donde sería óptimo que fuese a parar. Entonces igual, claro, yo creo que el plástico puede tener muchas utilidades y esta es un mal uso, porque es un uso desmedido y al final Exacto. llevamos años de megas producciones de este tipo de plástico de un solo uso que al final no tuvieron en cuenta nunca las consecuencias a largo plazo que estamos viendo hoy en día, como islas de plástico, entre otras. Al final, yo me quedo más con el concepto de la economía lineal, por ejemplo, que es ahí donde reside un poco el plástico también en esto de crear, fabricar, usar y desechar simplemente, porque entendiendo la durabilidad, seguramente no es algo que es ajeno saber que el plástico duraría mucho para una persona cuando se empieza a generar el plástico como un material para uso masivo, ¿verdad? Pero era la economía lineal, era el método de hacer crecer la economía, por así decirlo, vender más, y al final, ¿qué pasó? Que no estábamos reutilizando el plástico, sino estaba desechándose, y eso, bueno, haciendo crecer los vertederos, generando vertederos o basura en desmedida con la cantidad de población que está creciendo hoy en día. Y eso termina destruyendo ecosistemas enteros, contaminando la capa subterránea, teniendo una influencia bastante negativa en todos los ecosistemas que el plástico donde se está decantando al final, como que se está acumulando simplemente. Exacto. Creo que es la cultura, ¿cierto? Es la cultura de la basura. De hecho, uno se topa con organizaciones como Fundación Basura que dicen la basura no existe, la basura es un concepto cultural. En el fondo, ¿qué es basura? ¿Por qué estamos desechando esto? ¿Cachai? Siendo que el 50 y tanto % de nuestros residuos orgánicos del hogar pueden ser compostados, el otro 30 y tanto % es reciclable. El desecho real hoy en día es muy poco, y solamente porque no es reciclable en el país, porque si no tendríamos en verdad una producción mínima de esto que denominamos basura, ¿cachai? Es pura materia prima, y ese es al final el concepto de la economía lineal, o el concepto de lo desechable o la necesidad de consumir más. Fue lo que fue moldeando este impacto para el plástico, siendo que podemos haber tenido, no sé, hay temas de prótesis, cosas que sí son súper efectivas, durables, inocuas, ¿cachai? Que no, entonces eso sí, el plástico puede ser un elemento bastante práctico, ¿cachai? Y lo es, en realidad. Ninguna tecnología en sí se dice que es mala, sino que es el cómo la usamos, es lo que le da una connotación para un lado o la otra, al final. Es que la posición del plástico obedece mucho a la relación, o sea, a la dinámica que ofrece el capitalismo, al modo de vida. Es como que el capitalismo, como si fuese una persona, y el plástico exacto, es un hombre de plástico. Sí. Entonces, el paradigma que ofrece es que todo, yo consumo sin en realidad mirar un efecto, sin mirar más allá. Una de las problemáticas también del cambio climático es que el humano nunca pensó en el futuro. Nunca pensó así como que esto va a tener algún efecto, mis acciones tienen un efecto a futuro, y obedece mucho. En realidad es como el capitalismo es un hombre de plástico, un hombre que va desechando. Y me gustó mucho lo que dijiste sobre la basura, sobre el concepto de basura, porque si a alguien le dicen basura es algo que no se puede usar más, es algo que en nuestra mente desaparece, pero en realidad nada en el universo desaparece, entonces desaparece como tal. Entonces igual van demasiado de la mano con es un proceso con el modelo que económico. Se nos ha hecho invisible, quizás se nos hizo invisible todo este mundo del desecho, es invisible a nosotros.
existe una fórmula donde tú sacas la basura y desaparece. Y desaparece. Entonces, las personas se la llevan, adiós. Es como... Entonces cuando te dicen recicla, pero ¿por qué si yo lo hacía y desaparecía? Porque ahora tengo que hacer algo distinto, ¿por qué tengo que preocuparme? ¿Qué sé yo? Es porque en verdad se está haciendo visible. Exacto. Hicimos desaparecer por tanto tiempo que se empezó a acumular una parte y ahora nos está mirando y está haciendo visible. Se está haciendo es notar. como, claro, es como háganse cargo, se acabó lo desechable, es el tiempo de reutilizar, ¿cachai? De pensar de nuevo. De ser realistas, que las cosas no desaparecen. Exacto. Todos se iban a un... Como que en realidad el humano y la sociedad se organizó de una forma muy lineal, pues, como ya, pensemos, esta basura, ¿a dónde la llevamos? No se puede quedar en el patio de las casas, no se puede quedar en el espacio público. Ya, organicémonos para que haya un trabajo, para que haya un camión de personas que trabajen, se lo lleven. Listo. Y el lineal, pues como que termina en el vertedero. Sí, igual pensamos esta configuración es producto de los modelos económicos, porque al final uno ve las civilizaciones antiguas tampoco hacían esto, ellos reutilizaban y reparaban, ¿cachai? Ellos no tenían vertederos, ¿cachai? Tenían otros sistemas también de como, en verdad el material era materia, ¿cachai? Exacto. Y siempre fue. No, y la globalización permitió igual que percibiéramos los recursos como algo a veces como inacabable. Exacto. Claro, como tenemos ahora estamos viendo que no es así, ¿cachai? Exacto. Entonces, como que igual también estaba otro punto que estábamos hablando de que el plástico forma parte importante de nuestra vida, más allá de esa basura que nosotros consideramos como basura. Sí, el plástico sí está presente en áreas muy importantes en nuestra vida, como por ejemplo en el área médica, en las construcciones. Es como que el plástico es un componente básico para la vida moderna, y no solo para hablar de comodidades, sino también de necesidades. O sea, como que los hospitales ocupan mucho plástico, se evitan, por ejemplo, el uso de guantes, el uso de mascarillas, no es como porque quieran nomás, sino porque evitan propagaciones de virus, de bacterias, para las operaciones, para millones y millones de otras cosas. Entonces ahí uno se puede replantear, ¿podemos vivir sin plástico? Más allá como de pensar al humano en su inicio, porque ya nosotros ya nos alejamos de ese humano. Ya no estamos ahí. En estricto rigor sí podemos vivir sin plástico, Claro. sí, el humano como tal, así como un ser vivo. Pero ahora, el humano moderno, ¿puede vivir sin plástico? Yo creo que no, en su totalidad no. ¿Y tú, Sergio, qué piensas? Yo también creo que en verdad ya es parte del todo, y además es un material que, insisto, como una tecnología que es súper práctica en muchos sentidos para algunas áreas. Entonces no es como, no es que tengamos que vivir con él, no es como el material malo que tengamos que hacer en la cruz, qué mal plástico, no. Sino que es como, tenemos que saber cómo gestionar en el fondo el plástico que se está produciendo. Como cambiar un poco el switch del uso que se le da también igual. Encuentro que es importante ver cómo se está utilizando. O sea, al fin de cuentas, el consumo lo es todo. Sí, pues, y las propiedades del plástico son muy buenas, o sea, se pueden moldear, se puede moldear a cualquier molde, valga la redundancia, dura mucho, es resistente, entonces como que sirve mucho. O sea, por ejemplo, hay muchos tipos de plástico, como ustedes saben, y estaba viendo que el cloruro de polivinilo, que es el PVC, es uno de los que más se utiliza para la construcción y para la medicina. Entonces, como en las construcciones también hay bastante plástico, y gracias a ella podemos vivir también. Exacto. La ropa también tiene... Bueno, ahí también lo de tanta ropa que disponemos de otro asunto. O sea, yo creo que ustedes conocieron el vertedero, o sea, no creo que hayan ido, pero el vertedero que está en el desierto de Atacama. Ya, sí. De hecho, como que salió una foto de un satélite que pudo captar como la magnitud del espacio que ocupaba. Era mucho. Era mucho. Bueno, y ahí también en realidad todo se vuelve al consumo, pero ya si nos vamos al podemos vivir sin plástico, desde nuestro modelo de vida, en las cosas más básicas, como nuestras necesidades básicas, no podríamos vivir sin plástico. Pero a la vez también está lo otro, lo innecesario, po. Claro. O sea, los plásticos de un solo uso. Con el Nico hablábamos también como de que hay muchos rituales del humano, rituales culturales, en donde el plástico de un solo uso está demasiado presente, como el cumpleaños, como Año Nuevo, como la Navidad. En fin, cualquier celebración conlleva como una compra y uso desmedido de plástico totalmente innecesario. Los globos, los cotillones, los globos, los gorritos.
innecesarios, realmente. Innecesarios. Como que no determinan el nivel de diversión que va a tener como esa ceremonia. Al fin de cuentas son como prácticamente compras obvias que se van a realizar en muchas familias. No es sacar la torta, porque ya la torta cumple su función. Déjala ahí nomás. No me toque la torta. Pero en realidad como que hay muchas prácticas culturales en donde se ve involucrado el plástico de una forma muy inservible, como que no aporta, o sea, ese globo aumenta la felicidad del cumpleaños, necesariamente. Claro. No, pues como que hay otras dinámicas, pero el humano se acostumbró mucho a ese uso innecesario del plástico. Es como, oye, ¿cómo no vamos a poner un globo? O sea, como... Igual son generaciones, y no son tantas generaciones las que están con estas problemáticas así agudas como están hoy en día. Yo creo que al final, por lo mismo, y como las acciones para transformar culturalmente esto no son tan complejas, no se puede transformar en el fondo, y podríamos cumplir en el fondo las metas globales que hay también para hacer decarbonización o un montón de otros factores que están siendo como requisitos ambientales. O sea, esta transformación cultural, a pesar de que sea parte de nuestra humanidad, también nuestra humanidad nos dice que podemos transformarla, ¿cachai? Dice que apelamos como a un poquito a lo que estamos viendo hoy en día, que es un poco una expansión un poquito de nuestra conciencia, de ir considerando nuevos factores, sobre todo lo ambiental, ya casi por requisito, por obligación, pero ya apareció como algo que tiene que estar presente en nuestras vidas. Y por lo mismo, entonces, hacerse cargo no debería ser tan difícil, de a poco ir transformando. Y por otro lado también tenemos las leyes, que es como la forma de perseguir al desarrollo económico. Exacto. Con las legislaciones. Con la Josefa hablábamos delante, por ejemplo, este método de acción directa como por parte de los gobiernos, como fue hace un par de años el tema de las bolsas en los supermercados, que igual me imagino que podría haber tenido un impacto igual significativo como en la producción de bolsas, quizás. No sé si en Chile se producen bolsas o no tengo idea. Pero en la importación, en la compra y en el uso de las mismas, yo creo que igual... Imagínense que bueno, esa ley ya está vigente y todavía no se logra eliminar de todo. Claro, uno va al súper y hay bolsa para el pan. Claro, o vienen las verduras en bolsa. Pero igual debe ser una diferencia. Entonces, las leyes, por ejemplo, la ley de responsabilidad extendida al productor, la ley REP, la conocen, es famosa ley para abordar justamente el plástico, va a una implementación que va por años y va de a poquito, va soltando como ciertas normativas primero no los de un solo uso, chao, ya, de a poquito, ¿cachai? De ahí va escalando a otro y otro. De a poco la ley REP va a estar implementada en unos años más, ¿cachai? 2 o 3 años más. Es un proceso, y en este año, en septiembre, creo que también empiezan a legislar otras normativas súper fuertes de la ley REP, y sobre todo hoy en día las grandes productoras de plástico a nivel local, que son las embotelladoras, están juntas en una cuestión que se llama GranSIC, para justamente ir buscando cómo vamos a reciclar, porque por ley tenemos que reciclar, y tienen que reciclar, no sé, el 60% de la producción que tienen, ¿cachai? Que es harto. En el fondo están atrapando por la ley eso, y justamente es la única forma, porque el modelo económico actual implementado te dice, o sea, puedes hacer lo que quieras dentro del margen de la ley, ¿cachai? Exacto. Puedes maximizar tu ganancia dentro del margen de la ley, por lo tanto ya por libro estarían como con este freno que es la ley. No, eso igual está bueno, porque igual siento que se traspasa mucho la responsabilidad como a la ciudadanía. Entonces, no sé, los días que tú no puedes reciclar, o de repente tú sentís que es tu deber como persona, como individuo, y realmente igual debiese tener mucha responsabilidad las empresas que producen los mismos insumos en un principio. O sea, como, no sé, por último, en los supermercados debería haber, porque es donde más se consume. Punto verde, claro. Punto verde en cada supermercado, como debería ser una ley. Y la respuesta y soluciones a problemáticas tan grandes, siento que nunca deben apelar exclusivamente al individuo, porque en realidad es un problema social de grupos, de grandes cantidades de personas. Entonces, como esta nueva como discurso que hay con respecto a no, tú tienes que hacerte responsable. Exacto. O sea, tú eres el único responsable de tu realidad, y en cierto sentido lo es, pero en realidad apuntar a que tú como persona sola eres la culpable de eso tampoco resuelve el problema para nada. Entonces hay que apuntar a todos, a todas las... A mí pasa un tema con lo de las culpas, ¿no? Quizás no es culpa, no sé si es culpa, pero sí es responsabilidad de todos, de todas formas igual. Sí, nosotros somos responsables del consumo y el otro es responsable de la producción, pero hay dos responsables, el que produce la botella y el que va y se la compra y le da la platita para que él siga produciendo, porque cuando nosotros financiamos
financiamos con nuestro consumo, es que a ellos. Pues, sí. Nosotros, si dijéramos ya, mañana todos hacemos una campaña y no compramos plástico en una semana, no compramos bebidas, no compramos nada, ¿qué pasaría? Que económicamente las empresas tienen un bajo muy importante, tienen que adaptarse estratégicamente y que en verdad se desestructura, ¿cachai? Es nuestro consumo lo que valía. Ahora, eventualmente, claro, uno dice la responsabilidad se le carga a la sociedad es porque el lenguaje o las estrategias están pensadas para la sociedad, pensando que estas personas, dueños de empresas, productoras, están dentro de la sociedad. Están dentro, exacto. Pero a veces la realidad es que están un poco más al margen, ¿verdad? Nosotros decimos, estos son parte de un 1% que está por ahí arriba, que no le importa a la sociedad, que no necesitan conectarse con la educación o la cultura de la sociedad porque ellos están por sobre. Pues tienen una suerte de poder económico o que se han dibujado un estatus que donde sienten que pueden moverse un poco fuera de la... Sí, por eso las leyes son extendidas al productor. Y por eso decía como este nuevo discurso, como que en realidad como que la sociedad, solo al individuo, cuando en realidad no, pues como que todos tenemos que hacernos parte de la solución y eso también es involucrar a las empresas. Porque, y tampoco, como decías tú, tampoco solo hay que cargarle a las empresas porque las empresas sin las personas no son las empresas. Entonces como que, pero en realidad ese nuevo discurso no es que tú, o sea, báñate menos, pues como discurso así. Bueno, entonces como que el plástico ya está, hay que ser realista, no lo podemos sacar de raíz, no hay un gigante que pueda absorber todo el plástico del mundo, entonces asumir esta realidad y asumir que no nos podemos deshacer de esto tan fácilmente como quisiéramos, ahí entra la posición de organizaciones claves como ecobarrios. Que me gustaría que explicaras un poco para las personas que no lo conocen o quizás han visto su presencia yo por lo menos los conocí en limpiezas de playa por Coralina, ahí los puede conocer, pero quizás hay otras personas que no han tenido la posibilidad. Bueno, Ecobarrios es una organización social sin fines de lucro que nace con el propósito de llevar este modelo de barrio ecológico a más comunidades. Es una especie de difusión, capacitación, que en el fondo de ir moviendo esta iniciativa. En un principio el diseño base consta de 4 aristas, que son que la comunidad pueda tener accesibilidad a reciclaje y compostaje, que puedan tener también accesibilidad a talleres de educación ambiental, justamente para sostener estos otros espacios, para que puedan tener un huerto comunitario. Un huerto comunitario es un espacio que nos funciona mucho como un lugar para educar sobre alimentación saludable, ¿cachai? Para generar ciertos vínculos con la naturaleza, con las plantitas, ¿cachai? De generar también un punto de encuentro para los vecinos. No hablamos de soberanía alimenticia en un huerto comunitario porque eso no sería como real, ¿cachai? Sino que hay que ver que es un punto más educacional y un punto de encuentro que también fortalece un poco el tejido social de la comunidad al estar encontrándose y trabajando en conjunto. Y por otro lado también tenemos la recuperación de espacios urbanos o espacios públicos que vamos identificando muy cerca de las mismas sedes donde trabajamos, donde empezamos a limpiar y recuperar para que los vecinos también tengan ahí un espacio renovado en el fondo. Y que este trabajo en renovar estos espacios también les da un poco más de identidad, apropiación, afecto hacia el espacio, cuando ellos son los que ponen el arbolito, ellos son los que los cuiden, ¿cachai? Entonces eso también es cómo se van conectando. Por otro lado, los barrios ecológicos también tienen aristas un poquito más avanzadas, que son el tema de energías renovables, por ejemplo, porque en el fondo uno puede utilizar un diseño de un núcleo, o mapear un barrio y decir, ya, este núcleo comunitario puede servir si instalamos, no sé, una eólica de estas nuevas, que son por vibración, y nos da energía para tantas casas de la comunidad, por ejemplo, eso también puede ser una forma de la que queremos articular otras aristas del ecológico, como renovables, eficiencia hídrica también, que es algo que también aquí en Valdivia, sobre todo con la cantidad de lluvia que hay, se puede sacar harto provecho. También está la bioconstrucción como otra perspectiva, la arquitectura sostenible, que es otra manera también de encontrar como este urbanismo ecológico. Entonces nosotros partimos con las primeras aristas, que son aristas como más accesibles para la comunidad, donde podemos ir trabajando también como nosotros, con el equipo que tenemos, autogestionar actividades o ir moviéndonos también con la participación muy activa de los vecinos, y ya eventualmente poder escalar eso a las 3 aristas que son ya de etapas más avanzadas. Cuando la comunidad logre ya tener un núcleo, un funcionamiento más orgánico, donde la organización de sí misma ya está funcionando, donde ellos puedan mantener su punto verde de manera autónoma, mantener su compostera de manera autónoma, ya significa que podemos ir pensando en otras soluciones también para otras aristas.
Pero claro, la idea es primero partir con lo más simple, lo más asequible, que también incide mucho en cómo se siente ese barrio y cómo la accesibilidad, sobre todo la oportunidad de tener acceso, porque también identificamos que acá no hay acceso a, por ejemplo, el mismo reciclaje de plástico. ¿Cuántos puntos verdes de plástico hay? Están los de Santa Inés, Parque Kramer, y el resto, como que eran públicos, se fueron dando de baja en los años de pandemia. La rentabilidad del plástico bajó un montón acá en regiones, ¿cachai? Entonces tenemos un fenómeno que va súper en contra en este tiempo, donde la cantidad de plástico que se recicla en una tía es mucho menos que años atrás, ¿cachai? Y por eso también es necesario generar iniciativas como esta. Nosotros logramos instalar 3 puntos verdes donde sí podemos recibir plástico y donde podemos asegurar que hay trazabilidad. Entonces, eso, o llevarlo en la comunidad, o sea, de 2 puntos verdes sumarle 3, igual creemos que es una manera de escalar y brindar accesibilidad y la oportunidad, ¿cachai?, de reciclar, porque hay personas de las ánimas que probablemente no vayan a Santa Inés a dejar sus cosas, ¿cachai? Pero ahora si lo tienen ahí mismo en el centro comunitario, ahí está asequible. Yo creo que en el fondo el principio de Ecobarrios nace por eso, para poder acercar la cultura ambiental a las comunidades y aprovechar también justamente la organización social, las juntas de vecinos, todas estas formas de organización social como un lugar donde se pueda consolidar de manera autónoma este funcionamiento ecológico, que ellos adquieran esta cultura y la hagan parte de su organización. Porque al final no es algo donde ellos tengan que estar todo el tiempo dando vuelta en torno del reciclaje, no, ellos implementan el reciclaje y si lo hacen bien probablemente queden con el punto activo. Entonces ellos van a seguir haciendo sus cosas y todo, pero cuando hagan un cumpleaños o arrienden la sede para eso van a reciclar todo, ¿cachai? Entonces va a transformar un poco la forma también en cómo se gestionan los espacios comunitarios y la cultura en esa comunidad, ¿cachai? Exacto. Eso es así como lo hemos estado implementando, y esa era la idea de formar una organización social para difundir esto, porque estos barrios ecológicos habían nacido en unas 3 juntas de vecinos. Tenemos 4 Álamos en Santiago, Villa Santa Elena, barrio Yungay, pero también desde juntas de vecinos, de manera muy autónoma, autogestionada. Y la idea era justamente tomar esta iniciativa y hacerla visible. Sí, porque una de las problemáticas también no es que necesariamente las personas tengan una actitud apática con respecto al reciclaje o con respecto al cuidado del medio ambiente, sino que este mismo modelo hace que las personas no tengan tiempo para hacerlo y si es que quieren, si es que tienen la disposición, no tienen los lugares a disposición. Claro. Entonces porque si los tienen, las personas sí lo van a hacer, quizás no todas, pero puede ir escalando, así como, porque por ejemplo también se da mucho en los condominios, en donde hacen como un punto de reciclaje de cartón, de vidrio y de plástico. Y solo basta con la gestión de una persona de la administración de ese condominio y todas las personas empiezan a reciclar inmediatamente el cartón, el plástico. Sí, entonces como que una forma muy estratégica es organizarse y que esos puntos estén más cerca de las personas. Exacto. Porque igual hay que entender también de que igual para, no sé, una madre de 4 hijos, quizás llegar de la pega y tener que ir a reciclar y si no tiene auto, ¿cómo va a ir a un lugar tan lejos? Entonces igual se entiende que no se haga. Tampoco hay que como... Claro. Y en términos de eficiencia energética igual lo ideal sería acumular lo más posible e ir una vez al mes, por ejemplo, una vez a la semana, dependiendo del, no sé, el número de habitantes que hay en una familia. Pero también está el espacio en un departamento. ¿Dónde lo hago? ¿Cómo lo hago? Exacto. Porque igual pueden ser soluciones súper simples, pero de pronto, como el ejemplo que das tú, como una madre soltera con tantos hijos, como que igual puede ser una limitante muy clave a la hora de poder entregar su granito de arena como al reciclaje también, ¿cachai? Exacto. Como entonces, si en ese mismo barrio ve que se están organizando, se facilita mucho la pega, pues, como de hecho ya está entretenido. Sí, porque como es un punto de encuentro también se hace entretenido, vas conociendo a los vecinos y todos están como también queriendo hacer un aporte, por lo tanto todos vienen como con un ánimo muy similar, entonces se hace como grato compartir el espacio, y justo es un espacio donde ya entras con algo en común con el vecino que está trabajando en el mismo espacio. ¿Y cómo has visto la actitud de las personas cuando ustedes alguna vez les ha costado, han tenido dificultades o qué tipo de dificultades han tenido? Había mucho historial de dificultades previo. Yo creo que intentamos justamente
tomar esas dificultades y afrontarlas con estrategias, porque lo que había pasado con muchas juntas de vecinos que habían instalado puntos verdes es que se les estaba formando el basural, porque a los vecinos le tiraban por arriba de la reja las bolsas llenas de botellas, ¿cachai? Y después le tiran, ven 2 bolsas llenas de botellas, ven que el punto verde tiene algo mal, le tiran el colchón, chao. Sí. Y ahí se acabó y empezó al tiro a que llegar todo tipo de lata y cuestiones y se desarma el punto verde. Así que muchas juntas de vecinos implementaban su punto verde con la necesidad de, queremos reciclar y para atrás. ¿Por qué? Estaba la comunidad. Ahora lo que hicimos nosotros, porque no nos ha pasado eso ventajosamente, tenemos 3 puntos verdes que se mantienen limpios, y es justamente porque hemos insistido mucho y vamos a monitorear también en cómo gestionar correctamente estos residuos. Porque hay un factor, por ejemplo, la rentabilidad del plástico a nivel local. Si nosotros analizamos la empresa Poudura, lo que estábamos viendo en la mayoría del plástico que era para domiciliarios y otros espacios, y ellos tenían un problema estratégico, por esto se van las campanas, que era que las botellas estaban todas infladas dentro de la campana, una botella de plástico. El volumen que ocupa una botella inflada era esto comparado con la aplastada, entonces cuántas aplastadas cabían en el volumen, eran hartas. Entonces eso estaba produciendo que ellos retiraran la campana, vieran que en verdad el peso de esa campana no era tanto, porque estaba todo infladito. Entonces aplastaban y el fardo quedaba chiquitito, livianito. Y entonces no había, el costo no daba ni para la benzina y que vuelva, no había rentabilidad. No es rentable. ¿Cachai? Ahora, la idea, y lo que nosotros hemos puesto hincapié, y nosotros también diseñamos los puntos verdes, como que no cabe una botella inflada, ¿cachai? Tiene que ser aplastada así o así. Por lo tanto, es como un tema de la ranura y otra cosa. Si no, vamos a monitorear también antes de cada retiro, y si es que vemos alguna infladita, la dejamos aplastadita, para que la empresa que gestiona los residuos también tenga su labor como tranquila y puedan justamente seguir su ciclo sin enfrentarse a estas problemáticas que son las problemáticas culturales. Y es ahí donde nosotros atacamos con educación ambiental, haciendo talleres, y no hacemos un taller, hacemos como 3 talleres de lo mismo, para que los que no asisten al primero vayan al segundo y el tercero, ¿cachai? Y así todos puedan reciclar correctamente. Eso nos ha dado como el beneficio, justamente nos encontramos el material todo pisado, ¿cachai? Ordenadito, y eso nos ayuda a mantener los puntos y también nos permite proyectarnos hacia más, ¿cachai? El poder gestionarlo de esa manera. En general la comunidad activa, sobre todo en sectores como Angachilla, ¿no? Pero las comunidades sí están activas. Yo creo que también, no sé si fue el efecto pandemia también que sacó gente de la calle, o el mismo movimiento ambiental, que también es un movimiento que nace como un espacio común, que es que vamos mirando para afuera, no un movimiento donde nosotros vamos por hoy, nos estamos protegiendo nosotros mismos con el trabajo medioambiental. De alguna forma sí nos incide, pero nos incide a todos por igual. Por lo tanto, igual es un trabajo que se hace por el resto y no solo por uno, ¿cachai? Que es un trabajo un poquito menos egoísta, por así decirlo. Entonces eso genera espacios comunes bastante amenos para trabajar, y creo que las iniciativas en sí, por lo mismo, van generando buena cohesión, adhesión. Incluso muchas organizaciones que hoy en día ya son parte de sus lineamientos estratégicos, ¿cachai? Entonces tienen por obligación implementar algún sistema de reciclaje o alguna consideración ambiental, porque es parte del diseño del plan estratégico de la empresa para el año, porque está pasando, ¿cachai? Y es necesario que se apliquen muchas y aparte áreas. Que si resulta ese modelo y se puede replicar, puede tener, tiene muy buenas consecuencias. Exacto. Como que no es que no está fallando, es un modelo que sirve. Exacto. Pero otro punto que pensaba a medida que estabas diciendo, que también eso, lo de los puntos verdes, que puede generar el efecto contrario de también formar un microbasural. Y es también otra propiedad del plástico, el hecho de que también se apropia de los espacios y los tiende como a arruinar. Cuando se crea un microbasural, las personas ya no quieren ir para allá, tiran más basura, entonces es como más basura, exacto. Sí, es como con la misma propiedad incluso del capitalismo, que se apropia de los espacios y los convierte y como para tener ganancias. También el plástico es como si es que empieza a crecer, se arruina un espacio. Sí. Y la gente tiende a botar más, es como un efecto en cadena. Sí. Entonces, eso también con la recuperación de espacio, lo ideal siempre es plantar, dejar plantitas, cosas que en verdad no. Y hay un punto donde no queréis tirar la bolsa de basura encima de unas plantitas. Eso es lo que apelamos, como seamos un poquito más humanos, que dejemos de destruir tan. Y más decía, ya hay un letrero, viste que te limpiaron, y más decía, pusieron maceteros con plantitas, ya. Parece que esta vez no voy a poder tirar la basura acá. Es como de a poquito se va generando. Sabéis que no es tanta la gente que ensucia, pero ensucia harto. La gente ensucia. Entonces es como, las transformaciones, sobre todo acá en Valdivia.
con la cantidad de población que tiene, pueden ser veloces, ágiles y súper efectivas, ¿cachai? Sobre todo aprovechando, no sé, las gobernanzas que están justamente con temas ambientales. Yo creo que el momento es una oportunidad excelente de consolidar muchos aspectos de la gestión ambiental a nivel ciudad. Es como, es el tiempo ahora, quizás, un par de años más, ¿cachai? Entonces, el próximo cambio político que haya. Exacto. Entonces, creo que es interesante. Y aparte que esas acciones de la sociedad, del individuo, se pueden transformarse a un nivel más global, como comunal, regional y a un nivel nacional, porque se pueden replicar esas mismas, pero en otra escala. Sí. Entonces, si ve que se funciona, autoridades de la municipalidad pueden ver y replicarlo a una escala más grande. Sí, nosotros también la fundación la habíamos pensado así, por eso Fundación Ecobarrios Chile, a pesar de que nacimos acá en Valdivia, es justamente porque la idea es replicar. Porque el modelo está pensado para ser replicable y al sistematizar y hacer estas implementaciones quedamos con los programas guardados y son replicables efectivamente. ¿Han tenido instancias como en otras ciudades o algo así? En otras ciudades, pero de otro tipo de acercamiento, no derechamente en la implementación del punto verde o algo por el estilo, sino como... No, me imagino que es más logística como claro. implementar eso en otros lados. Sí. Pero claro, la idea es como yo creo que tener equipos de trabajo en cada ciudad que quiera implementar un modelo. La implementación así del modelo requiere un diseño base, ¿cachai? Requieren los programas base y después ya es activar. Y la idea también es que eventualmente cada comunidad agarre autonomía, por lo tanto no está pensado para estar más de 2 o 3 años en una comunidad y después esta comunidad tiene reciclaje y ya no necesita que nosotros estemos claro, ahí. O sea, el foco es como usted entregar la herramienta principalmente para... Sí. Y las organizaciones sociales son más que posibles de gestionar espacios de un punto verde, una compostera y un huerto. O sea, no es difícil, ¿cachai? ¿Y las empresas que se encargan del reciclaje, cuántas hay más o menos como en Valdivia? Acá está como, porque una cosa es que las personas puedan reciclarlo en los puntos, pero también está las personas que se lleven ese reciclaje. Está Recivald, está Pudú, Circula Sustentable, hay uno que es Conare. ¿Conare sigue operando acá o no? Sí, es que tienen un modelo más como con privado. Estuvieron en algún momento algo medio público, pero eso se fue para abajo y se quedaron con los privados. Sacaron varios puntos que tenían ellos. Muchos, sí. También se fueron para atrás con los temas de plástico, entonces no... Pero... las empresas que sí están haciendo como el trabajo más grande, yo creo que es Conare y Pudú, por ejemplo. Las que tienen como sus bodegas grandes. Circula, tiene otro modelo de gestión donde hay que suscribirse, como igual que otras empresas que son con suscripción, con Recivald creo que también. Y claro, uno piensa, pucha, o sea, si no tengo un lugar asequible y quiero reciclar, tengo que suscribirme, tengo que pagar. Está otro... Pero en parte, igual, bueno, para quien quiera asumir esa responsabilidad siempre es positivo, ¿cachai? Y quien pueda hacerlo es un plus. Y eventualmente sabemos que esto es un tema de políticas públicas. O sea, esto tiene que hacerse cargo los municipios, idealmente, de los sistemas de gestión. Y pasa por quizás licitar de otra manera, no licitar solo la basura, sino licitar reciclaje. Y eso te permitiría implementar modelos, sistemas. Igual hay que hacer un tema de infraestructura. Hay que hacer una cuestión con funcionarios. Hay muchas cosas del ámbito ambiental que a nivel de gobernanza no están saldados. Que si no tenemos infraestructura para reciclar en la ciudad, no existe la cantidad de funcionarios para implementar modelos de despliegue comunal tampoco. Entonces, es que el diseño el diseño obedece a otro paradigma que es la economía lineal. Entonces, pero esas cosas yo creo que se van transformando y eso es como siendo optimista. Sí, pues. Es que antes tampoco la gente pensaba que esto era un problema, en realidad. Claro. O sea, antes me imagino, hace 50 años, porque ya hace bastante tiempo que el plástico y el tema del reciclaje, las 3R, es como que ya está presente en nuestra vida. Claro, que debería ser algo que estuviera en todos lados. Exacto. Como bien decían, ustedes van al supermercado y se debería poder reciclar, o si pasa un espacio público y deberían estar contenedores segregados, como en otros países. Claro. Todos los contenedores están rotulados con distintos tipos de residuos, justamente porque todo se salva. Acá
De hecho, podríamos estar muy cerca. Sí. Uno ve la Costanera y tiene contenedores de 3 colores, ¿cachai? Es como, uy, Sí. me falta tan poquito para que eso funcionase realmente, ¿cachai? Sería Sí, pero a la vez tampoco dice qué apunta cada color. No, Yo creo que son de colores por bonito, ¿no? Sí, fue un Por tema bonito, sí. como para decir, como Claro. medio parecido a reciclaje, podemos decir que somos Sí. Muni verde. Sí, porque es como, ¿dónde voto esto? ¿Dónde no me dice nada? Oh, pero en realidad es un tema, el tema del reciclaje, el tema del plástico, apunta hacia todas las direcciones, hacia como desde lo macro, desde las instituciones públicas, hasta también la individualidad de cada persona. De hecho, siempre como para ir terminando el programa, hablamos sobre qué acciones son las que tenemos más a la mano las personas para poder ayudar, para poder contribuir al avance del cambio climático. Sí. Entonces, y siempre, o en la mayoría de los programas, es sobre el consumismo. Es como que, por ejemplo, ya en el escenario más pesimista o negativo, ya yo estoy en mi casa, no tengo tiempo, no tengo lugares para reciclar, no tengo espacio para guardar esto, no tengo un auto. ¿Qué cosa puedo hacer como que esté al alcance de mi mano? Y en realidad Consumir menos. es consumir menos, como que ya, si bien como lo habíamos planteado al principio del programa, casi todo tiene plástico y hay cosas que son imprescindibles para la vida de las personas para cumplir las necesidades, para satisfacer las necesidades. Pero, por ejemplo, yo pensaba, ¿es necesario comprarte esa bebida cuando tú vas así como caminando? ¿O es necesario? Porque ya, es difícil comprar tallarines a granel. Claro. Arroz a granel puede ser. Igual pero está Eco Granel por ahí. bueno, también, pero encontrarse esos productos que, no sé, el aceite, es difícil buscar un lugar del aceite, no sé, esos típicos alimentos o el jabón, o el jabón, bueno, hay siempre opciones, pero en realidad como las más, el champú, todo eso, ya, esas cosas es difícil tener opciones a la mano, pero en realidad esos alimentos, esos objetos que cuestionar así, ¿lo necesito? ¿De verdad me va? ¿Lo requiero ahora? Es como que yo siempre pienso con la bebida, con el dulcecito, con el es como, no lo necesito, igual tengo comida en la casa. Este paquetito de plástico, el tipo que viene como con aluminio por dentro y es plástico por fuera. Sí. Y que tiene como muchos sellos de no, te hago mal en sodio, en azúcar, te hago mal por todos lados. Más encima soy de un plástico no reciclable. ¿De verdad quieres comprarme? ¿De verdad quieres comprarme? Y uno está ahí con el chocolatito. Como, en verdad, hay que cuestionarlo. A veces había una actividad que se hacía también en educación ambiental que es como dar vuelta a un basurero y ver qué hay ahí, ¿cachai? Y empezar a identificar en el fondo la cantidad de consumo por nada. Es como, en verdad es eso una suerte de placer hedonista el que te suma día a día ese chocolatito. Me encanta el hedonismo, me encanta el concepto de hedonismo, claro, porque de verdad todo lo que hacemos es hedonista. Nuestro vida es muy hedonista, es como puro placer, puro satisfacer placeres que en realidad no son, tampoco es tener. Y que te dicen que te hace mal para la salud y hace mal para la salud del entorno. O sea, ¿qué más transversal puede ser lo malo de esto? Y más encima es caro. Hay algunas bebidas, yo apunto a la bebida, es súper cara igual. O sea, como en Chile que se consume mucha bebida. Mucha bebida, mucho así como. Poca agua y mucha bebida, es verdad eso. Imagínate si pudiéramos cuantificar de lo que consumimos, cuántas cosas tienen sellos y cuántas no son ni siquiera reciclables y cuánto cuestan. Para que te des cuenta, en el fondo, cuánto estás pagando por cosas malas. Malas y que ni siquiera se pueden. Al mes, mensualmente, se desembolsa mucho dinero. Eso también es parte de una educación financiera que nosotros no existe, ¿cachai? No existe. Por eso, porque al final estamos educados para consumir, no para hacer crecer nuestra finanza ni nada por el estilo. O sea, exacto. No al final es como todo, es un círculo vicioso que va mucho del consumo, más encima de eso te hace gastar más plata, el hecho de que no tengas plata te hace no querer ir a reciclar a ciertos lugares por la misma plata, pero a la vez como, no sé, es un círculo vicioso que en realidad eso es un bucle, que uno como que se encierra, pero en realidad es cuestionarse. Yo invito a las personas que están escuchando este programa si que va a comprar algo que no sea como elementos básicos para vivir, obviamente, ¿lo necesito? ¿Cambia mi realidad? Es como que, o sea, si me estoy desmayando, igual compro un dulce, me sirve, yo creo, no voy a culparlo, pero como que de verdad lo necesito, como que voy a gastar 1.500 pesos en una bebida enana, como que hay que cuestionarse, y eso
aunque uno no lo crea, cambia la realidad. Porque si muchas personas dejan de consumir, porque en realidad el mercado de ese tipo de cosas tampoco se va a ir al carajo porque nosotros no compremos, sino como que va... Son empresas gigantes son que empresas tienen 1000 gigantes. líneas de cosas, o sea... Exacto. Entonces ahí hay una acción muy a la mano. ¿Y qué cosa es más a la mano que no hacer algo? Es como... Exacto. Sí. Es muy fácil no hacer algo. Entonces... Bueno, y, otro llamado a la acción igual que quiero dejar es contáctanos. De repente hay comunidades, o si tienen una junta de vecinos o con algunos vecinos tienen interesados en reciclar, podemos buscar soluciones. Esa es la idea. Exacto. Es como hay un equipo de gente dispuesta a encontrar soluciones para temas de reciclaje, compostaje en las comunidades. Entonces pasen a la acción, es una invitación. Estamos aquí abiertos y esperando con harta energía como para impulsar acciones en las comunidades. Por lo tanto, toquen la puerta y nosotros vamos a ir a donde sea que sea necesario y ojalá también las personas que quieran activar se conviertan también en agentes de cambio. ¿Sí? Exacto. Al final estas acciones son simples y transforman, y eso yo creo que la oportunidad está ahí trazado. Hay un montón de iniciativas en las que se pueden hacer parte, no solamente de nosotros como fundación, como incluso lo que hacen ustedes como Coralina, ¿cachai? Hay la Actual Live, Geoduca también, o organizaciones Parque Comunitario Angachilla que están en terreno, una corporación, ¿cierto? O la Corporación Humedales de Angachilla también, muchos espacios donde se hacen cosas que esperan gente, y estamos siempre buscando más personas para que se puedan sumar a la acción. O sea que también, si ya sabe cómo consumir, puede accionar, acercarse a lo que está cerquita y empezar a trabajar en su barrio. Si partimos reciclando en casa y después quizás podemos lograr que nuestros vecinos reciclen, ya estamos transformando un poco. Y no es difícil, al final es eso. Entonces ahí están esas dos invitaciones: no consuma si no es necesario, y el segundo, acercarse a los lugares de encuentro comunitario, y también igual cambiar esa lógica como de que darle una buena perspectiva a esos lugares, y no como la junta de vecinos, como algo como hay gente que lo mira feo o algo. Como igual un poco desde la vergüenza, yo creo. Quizás también, igual no está tampoco la costumbre de involucrarse tanto con los barrios. También está eso. Pero sí se puede, no es difícil, no implica gastar mucha plata, no implica mucho esfuerzo. Si es que usted le nace acercarse, si es que tiene contacto con la junta de vecinos, hágalo, porque la solución igual está a la mano. Está cerca. Está. Así que no sé si quieren decir algo antes de despedir este 10º programa de Ecos de Cambio. Yo creo que, bueno, muchas gracias por la invitación, primero que todo, por la presencia de ambos también. Y mantengámonos cuestionando las cosas que tenemos, exacto, las acciones que tomamos como seres individuales. Yo encuentro que es lo primordial para poder ayudar a la salud de nuestro ecosistema, que está directamente relacionada con la salud que vamos a tener nosotros. Así que, retomando un poco lo que decías tú, Josefa, como cuestionarnos cómo consumimos, por qué consumimos, y qué hacemos para revertir las acciones que pueden ser un poco negativas si es que no tomamos acción en el momento. Así que yo creo que tenemos harto que hacer personalmente y socialmente. Bueno, dejó claro aquí Sergio que se pueden hacer muchas cosas, así que se agradece mucho igual la gestión de Ecobarrios. Totalmente. Sí. Bueno, yo también agradecer la invitación, agradecer el espacio de poder conversar de estas cosas también. Creo que es importante siempre ponerlo en perspectiva, invitar a la reflexión, no quedarnos con lo que nos llega, que es lamentablemente es lo que provocó esto, ¿cachai? Sino que justamente ya es tiempo de cuestionar nuestra cultura y cuestionar la cultura. No es un acto que a veces que se haga simple, no para todos, pues. Yo creo pero sí que estamos en un momento donde se hace necesario y que en verdad estamos todos también un poco entrando a lo mismo, por lo tanto aprovechemos, ¿cachai? Que podemos generar como una suerte de inteligencia colectiva para pensar de nuevo las cosas y no estar cerrados en el individualismo como fue por mucho tiempo en esta cultura tan desechable. Exacto. Y es un proceso igual largo el de cuestionarse la realidad. Puede parecer un proceso doloroso porque supuestamente es como un sacrificio del dejar de hacer cosas, pero en realidad es cuestionarse así como, esto me da felicidad, esto me da tranquilidad, esto me da algo duradero, algo fructífero en mi vida. Ahí hay que cuestionarse si es que realmente ese objeto encarna tu felicidad. Entonces, para cuestionarse, muchas gracias para las personas que nos están escuchando. Espero que su semana siga
muy buena. Y eso, muchas gracias. Este fue el 10º capítulo de Ecos de Cambio, que hablamos sobre el plástico. Nos vemos el próximo lunes. Muchas gracias. No te pierdas el próximo capítulo de Ecos de Cambio, todos los lunes desde las 6 de la tarde por Radio H. ¡Te esperamos!